Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano, estoy hoy con José Lucas Mayoncalda, él es director del área de activismo judicial en Fundación Apolo y la idea hoy es charlar un ratito sobre algo que en su momento hemos comentado brevemente, que es el acceso a la información pública. José tiene mucha experiencia en ese campo. Ha tenido muchas presentaciones y mucha actividad al respecto, así que básicamente quería empezar justamente con la pregunta de qué es el acceso a la información pública, porque a ver, yo me pongo desde el lado de un ciudadano que no es abogado, que no es especialista en temas judiciales, y quisiera con vos empezar un poco a conversar sobre eso. Bueno, básicamente lo que hay que decir es que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que está reconocido en tratados internacionales de derechos humanos y que está fundado en una cuestión que es clave, que es muy importante, que es que la información que se encuentra en poder del Estado o en algunos entes no estatales, que también están obligados a brindarla en algunos casos, es información que pertenece a la sociedad, que pertenece a los ciudadanos y no al Estado. El Estado la puede utilizar, la puede proteger, la puede emplear en beneficio de la sociedad, pero no es el dueño. Claro. Perfecto. O sea, claro, el Estado básicamente se debe a los ciudadanos, entonces la información que tiene se la debe también a los ciudadanos si es que estos se la piden. Exactamente. Está bien. O sea, esto, ahora mi siguiente pregunta es, esto está, digamos, conceptualmente muy bueno, suena bien, suena lindo. La cuestión es, mi pregunta es como más tal vez hacia lo cotidiano, ¿qué podemos lograr solicitando? ¿Qué mejora, justamente qué mejora podemos lograr solicitando el acceso a la información pública? Bueno, una mejora muy concreta es que con una sociedad que solicite información de manera permanente, con organizaciones de la sociedad civil como Fundación Apolo que piden esa información, bueno, por lo pronto el funcionario público se siente observado, siente la necesidad de hacer las cosas bien o de no hacerlas tan mal. Y bueno, es una herramienta para controlar al poder. Es decir, nosotros tenemos un sistema republicano y democrático de gobierno, o tratamos de tenerlo. Y bueno, el componente republicano implica división de poderes, implica poderes que se controlan, y el componente democrático también es que la ciudadanía tenga una injerencia en los asuntos públicos, algún tipo de injerencia de manera directa, y esta es una manera de incidir directamente, es decir, pedirle rendición de cuentas a quienes nos están gobernando, porque esa información que produce el Estado o que producen algunos entes no estatales también obligados a dar información, por lo general es el resultado de determinados procesos que se financian con nuestros impuestos, con los impuestos que pagamos los ciudadanos, ¿no? Claro, sí, o sea, la cuestión es sentir, digamos, que el funcionario sepa que a la ciudadanía le importa lo que hace, porque no le da lo mismo cómo maneje en definitiva el dinero que todos aportamos con los impuestos. Exactamente. Y lo que hace, si lo hace de manera transparente o no. Exactamente. Básicamente es eso, como, digamos, meter presión en el buen sentido, sí. para que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Respecto del cómo, o sea, entiendo que no todas, incluso hoy en día no todas las provincias del país tienen acceso a una ley de acceso. Por ejemplo, nosotros estamos acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sería el proceso para solicitar información pública? Bueno, la ciudad de Buenos Aires es un procedimiento similar al de la ciudad.
al de la Nación, tenés dos alternativas. Una es decir, primero obviamente se pide información al organismo que debe brindarla o que uno cree que la tiene, y ese organismo está obligado a los 15 días a brindar esa información, o eventualmente a pedir una prórroga, que a nivel nacional son 15 días y a nivel de la ciudad son 10 días más. Bien. Y bueno, obviamente si después de esa prórroga tampoco se brindó la información, ahí aparecen dos alternativas. Una es recorrer un camino ante la autoridad de aplicación que fija la ley a nivel nacional o a nivel Ciudad de Buenos Aires, que es una autoridad de aplicación administrativa que en definitiva resuelve si te tienen que dar la información o no. Y la otra es ir a la justicia a través de un amparo, que bueno, es un trámite un poco más engorroso, requiere de asesoramiento, de asistencia legal, pero bueno, a veces es necesario también. Claro, está perfecto. O sea, y esto lo puede solicitar tanto una persona física como una organización civil Exactamente, sí, no importa qué tipo de persona sea. Eso. Okay. Y el derecho humano de acceso a la información tiene una característica diferente a muchos otros derechos, que es la amplitud de legitimación. Es decir, si yo tengo con vos un problema de tránsito, yo necesito que vos me hayas chocado para hacerte juicio. Claro. Eso es estar legitimado para reclamarte. Tiene que haber un hecho que lo motive. Un hecho concreto, particular y especial contra mí. Claro. Y si viene otra persona que no es dueña del vehículo que vio el choque, no te va a poder demandar, no va a estar legitimado. Pero en materia de acceso a la información pública, no importa si la información me afecta, si no me afecta, no tengo que dar ninguna explicación. Bien. Soy ciudadano, o soy una organización de ciudadanos, o soy una empresa, no importa. Voy, pido y me tienen que dar. Claro. Siempre estoy legitimado. Perfecto, está bien, genial. Sí, se entiende. O sea, ya por el hecho de participar de la sociedad y aportar, tenemos derecho a consultar sobre las actividades de la administración pública en cualquier nivel. Exactamente. Respecto de lo que hablabas de los pasos, respecto de las apelaciones y eso, está la Agencia de Acceso a la Información Pública a nivel nacional. Sí. Y hace un tiempo vos habías estado muy activo cuando fue designada Beatriz de Anchorena. Vos hiciste todo un proceso, porque sí, eso había sido irregular. No, lo que fue irregular, digamos, nosotros cuestionamos esa designación en la audiencia pública, donde por ley los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil nos podemos expresar sobre las cualidades de los candidatos a ocupar el cargo. En este caso era una candidata, una persona muy alineada con los intereses del gobierno, muy alineada con una organización que protege o que defiende a dictaduras latinoamericanas en Argentina, como es el Instituto Patria, que claramente está alineada con Venezuela, con Nicaragua, con países que no respetan el derecho de acceso a la información pública, ni ningún otro derecho humano. Entonces, bueno, la cuestionamos en ese sentido, y la verdad que no nos sorprendió cuando a poco tiempo de acceder al cargo incurrió en algunas irregularidades que nos llevó a hacer inclusive las denuncias penales del caso, como por ejemplo cuando decidió suspender el derecho de acceso a la información pública por un plazo determinado, porque supuestamente decía que el organismo había funcionado mal de acuerdo a una auditoría, pero bueno, toda la administración pública está sujeta a auditorías que dan resultados que no son correctos, y sin embargo siguen funcionando, no se frenan los derechos de los ciudadanos, y menos en cuestiones donde en definitiva, si ella detectaba algún error, lo que tenía que hacer era corregir o firmar a la resolución de acuerdo a su criterio. Pero bueno,
La cuestión es que nosotros sí estamos totalmente en desacuerdo del modo en que se está manejando actualmente la Agencia de Acceso a la Información Pública, que la verdad que desde que se creó había tenido un comportamiento bastante adecuado a los intereses de la ciudadanía, aún contradiciendo los criterios y exigiendo la información que no quería brindar el gobierno que la había instalado, que fue justamente la administración anterior. Se mantuvo con un buen nivel de independencia. Claro. Y bueno, entendido, perfecto. O sea, entonces es importante que tengamos atención sobre estas cosas, y así como para terminar, estaría bueno por ahí como recalcar que desde Fundación Apolo estamos, ¿no?, a disposición. Obviamente, desde Fundación Apolo hacemos muchos pedidos de acceso a la información pública. Para darte un caso que fue muy resonante en su momento, Fundación Apolo consiguió a principios del gobierno de Alberto Fernández los datos del costo que había significado el viaje de la primera dama con su estilista en una gira presidencial, es decir, y muchas otras informaciones, olivos, bueno, una serie de casos donde tuvimos participación. Así que nosotros siempre estamos a disposición, tanto orientar al que quiere pedir información pública como al que necesita que la pidamos nosotros, porque a veces es una realidad que en Argentina no existe la solicitud de información pública anónima, como sí existe en algunos otros países, y eso hace que muchas veces hay gente que no está en condiciones de revelar su identidad y requiere que lo hagamos nosotros. Genial. Bueno, José, gracias. Gracias a ustedes por habernos escuchado, y nos veremos pronto en alguna otra conversación. Gracias a todos.